y a veces más interesante que la economía que cuentan los economistas profesionales. Y este es el objetivo de este libro. A lo largo de mi vida he descubierto que hay pensamiento económico de mucho interés fuera de la economía profesional, cosa que me parece muy bien, porque los economistas podemos, no sé, pretender profesionalizar la mirada económica, pero nunca monopolizarla. Bueno, si detrás de cualquier pensamiento, del pensamiento de cualquier persona hay pensamiento económico, que es más o menos, y ahora hablaremos de algunos casos concretos del libro, yo no sé si tú, Carlos, ya has conseguido descubrir cuál es el pensamiento económico que se esconde detrás de Zapatero, por ejemplo. O eso todavía es uno de los grandes misterios de la humanidad que quedan por desvelar. Sí, es bastante complicado, porque claro, lo que caracteriza a Zapatero es que dice una cosa y la contraria. Y esto no es pensamiento, esto es otra cosa. Esto en el lenguaje de lógica formal se dice, si A y no A, entonces B. O sea, si una cosa puede ser una cosa y también la contraria, entonces cualquier cosa es posible y da igual. Sí, o sea, que sería de los políticos que fastidian o que fastidian menos, porque tú divides a los políticos entre los que fastidian mucho y los que fastidian pero no fastidian tanto, ¿no? Esto les molesta mucho a mis amigos políticos, que también tengo, porque yo los divido en dos grupos, los que fastidian mucho y los que fastidian poco. No creo en esto de que nos ayuden, es muy raro que nos ayuden. Pero en fin, nos pueden fastidiar menos, que también es una forma de ayudar. Bueno, explícame esto que cuentas en el libro, de que detrás de películas tan inocentes como puede ser un western, hay un pensamiento político importante, económico, perdón. Pues mira, yo lo descubrí, yo soy muy aficionado al cine desde pequeño, desde que vivía en Argentina, y tenía muchísimo pelo. ¿Te enseño una foto? Sí. No la tengo, te la mando. Qué lástima. Después te la mando. Tenía una melena, ay. Bueno, y veía muchas películas y he continuado hasta hoy. Y descubrí que en el gran director de westerns, que es John Ford, quizá uno de los directores más importantes de todos los tiempos. Nadie le gana en la cantidad de Oscars, ganó 4 Oscars como director, nadie lo ha superado, ¿no? Y me pareció que había en sus películas un mensaje económico que me parece que tenía interés. Y es él, que es un socialista, John Ford se definía como un socialdemócrata, no era comunista, pero sí era socialista, nos brinda una idea sobre cómo son las condiciones para que surja el capitalismo. Porque él en sus películas no habla del capitalismo desarrollado. A veces da pequeñas imágenes, por ejemplo, al principio y al final del hombre que mató a Liberty Valance, donde se ve el ferrocarril y se ve la prosperidad de la ciudad, pero son pequeñas imágenes. El resto siempre es el pasado, siempre es lo anterior, ¿no? Y entonces te da la pauta de cómo se va organizando una sociedad. Y los valores son los valores de la sociedad libre, o la sociedad capitalista, o la de mercado, la que quieras, que es la familia, las tradiciones, la religión, la justicia, la propiedad, en condiciones muy primarias, a veces extraordinariamente primarias, como en Centauros del Desierto, por ejemplo, esa película tan terrible, tan inquietante, donde hay gente sola, ¿no? John Wayne, el personaje, es un tipo solo. La familia de su hermano está sola en medio de esa pradera hostil donde efectivamente atacan los indios. Y en esas condiciones te va dando pistas que yo creo que tienen interés para estudiar un poquito y aprender economía. Menciona la palabra capitalismo. Fíjate que ya nadie habla de capitalismo. Ahora se habla más de liberalismo. Y además el liberalismo, los liberales, en fin. Sí, esto es que viene el diablo, sí, digamos, más o menos. No oyes, no escuchas algo malo, unos rumores. Estoy escuchando. ¿Hueles a azufre? ¿Hay algo como azufre? Lo que no hago más que escuchar es que el liberalismo tiene la culpa de la crisis en la que estamos metidos en este momento. Pues sí, esta es una regla de todas las crisis. También sucedió en los años 30, que fue, digamos, la gran crisis mundial, quizá comparable en algunos sentidos con esta, aunque me parece mucho más grave. Pero también la idea era que la libertad nos había traído esto, ¿no? Y hemos visto esta mentira reproducida ahora. No solamente de la izquierda, aquí da lo mismo la izquierda que la derecha, da lo mismo Zapatero que Sarkozy. Todos funcionan de la misma manera, y es, la libertad es mala, hemos tenido mucha, y por lo tanto la solución es que tengamos menos. Y entonces vienen los políticos que se dedican a eso, y te suben los impuestos, en fin, lo de siempre. Es más, en estos momentos parece que nuestros políticos, o por lo menos los que están gobernando en este instante, son más partidarios del intervencionismo, sobre todo cuando se trata de intervenir en cuestiones que les benefician. Yo estoy pensando en los órganos reguladores, ¿no? Se está hablando poco de esto fuera de los expertos, pero el Gobierno acaba de colocar al frente de órganos reguladores tan importantes como puede ser la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o de la Comisión Nacional de Energía a personas
vinculadas estrechamente con el gobierno, tanto que han estado dentro del propio gobierno, ¿no? Pero lo que sucede es que estamos viviendo en una época, digamos, de una politización gigantesca, ¿no? Y esto que dices que es totalmente verdad, en realidad se refiere a todos los aspectos de la vida, incluso aspectos que podemos decir económicos, digamos, no sé, la energía, digamos, que es algo tan importante Sí. para todos los ciudadanos. Decía, la energía, pues se utilizan retóricas económicas, se habla de empresas de energía, se habla de mercado de energía, y tú lo miras y es todo política, o sea, todo está intervenido, los precios están regulados, todo es decisiones de carácter político, con lo cual, digamos, lo que dice no me extraña nada, es un ejemplo más de este fenómeno de hipertrofia de la política, mientras al mismo tiempo nos engañan alegando que somos muy libres y tenemos que ser menos. También se nos dice, en cuanto cambie el gobierno que tenemos en estos momentos, en cuanto gane el Partido Popular, todo el mundo ya da por hecho que en las próximas elecciones generales va a ganar el Partido Popular, a pesar de que queda mucho tiempo por delante, bueno, esto va a cambiar. ¿La situación económica cambia de la noche a la mañana por el hecho de que cambie un gobierno de signo? Por supuesto que no, por supuesto que no. Es probable que nos encontremos el año que viene en una situación parecida a la que vivimos en el año 96. Que si recuerdas, bueno, tú no recuerdas porque prácticamente no habías nacido. Gracias, Carlos. Ese comentario ha sido muy simpático. Vamos, recuérdalo cuando escribas mi biografía. Es más, no voy a enseñar tu foto con pelo. Bueno, vuelvo. Vamos a vivir una situación parecida al año 96, porque si tú recuerdas, lo que pasó en el 96 fue que perdieron los socialistas y ganó Aznar, y la prédica era que la situación económica era mala. En realidad estaba mejorando. La situación económica cayó, digamos, su punto máximo quizás fue en el 92, 93, pero después mejoró. 94, 95, 96 mejoró la economía y cambió el gobierno. Y es posible que el año que viene nos pase algo parecido, a pesar de las noticias terribles que podemos estar a punto de conocer sobre el paro. Yo creo que la economía en el próximo año se va a recuperar. Algunas señales ya estamos viendo, el turismo, algunas cosas estamos viendo que a lo mejor la economía se recupera. Se seguirá recuperando, esperemos que los del PP no lo hagan muy mal, pero no será gracias a ellos, sino normalmente es a pesar del gobierno. Acabas de mencionar el tema del paro, que nos preocupa a todos mucho, hemos hablado en nuestra tertulia, el próximo viernes se van a conocer los datos de la encuesta de población activa que nos van a poner en los 5 millones de parados. ¿Cómo se para el paro, Carlos? Porque es que esto va increciendo, o sea, se nos dice, bueno, ya, desde el gobierno siempre se nos dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, llevan 2 años así. El mes que viene empezamos a crear empleo y cada vez hay menos empleo en este país. Vamos a ver, es posible que las cifras sean malas, pero también es posible que sean buenas, así que tampoco demos por sentado que el paro va a subir, a lo mejor baja. En cualquier caso, aunque baje, las cifras de nuestro país son tan escandalosas que no tienen un pase. Quiero decir, cuando tú tienes, pensemos en Andalucía, por ejemplo, una cifra de paro juvenil del 50%, ¿sí? Es tal la barbaridad que lo que no puedes es alegar que esto es culpa de no se sabe bien qué, de la naturaleza, del clima, de Lehman Brothers, del mercado. No. Cuando tú tienes ese tipo de fenómenos, ese fenómeno es producto de la política y la legislación. El paro es una criatura de los gobernantes. Son los gobernantes con sus pésimas políticas, estos, los anteriores, Franco, en fin, nos remontamos al pasado donde tú quieras, pero no es un producto natural. La naturaleza, los mercados no son así. Los mercados no dejan el 50% de la producción, entre comillas, sin vender. Claro, ¿y qué se hace? Pues lo que se está haciendo es de manera muy lenta a lo largo de décadas, se ha ido intentando desactivar la economía laboral tan intervenida que heredamos del franquismo. Que en muchos aspectos la economía franquista fue desmantelada. Por ejemplo, la economía franquista era sumamente intervencionista en lo micro. Todos los precios, había aranceles, licencias de importación, todo eso fue desapareciendo. En cambio, el intervencionismo en el mercado de trabajo, los políticos no se atrevieron a liberalizarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Ya los socialistas empezaron con eso. Dividieron el mercado. Lo segmentaron entre trabajadores fijos, donde se mantuvo la rigidez del franquismo, y trabajadores temporales. Esta solución, entre comillas, permitió que se creara mucho empleo también durante los años de expansión, pero no aborda el problema de verdad de nuestra rigidez del mercado de trabajo.
Bueno, Economía de los no economistas, el libro de Carlos García Brown. No, Rodríguez. Uy, perdón. Es verdad que Rodríguez también lo comparto con Zapatero, que igual no te molesta. Conmigo, mi segundo apellido es Rodríguez. Es verdad, también. cariño, qué o momento. O sea que nada. Bueno, Carlos Rodríguez Brown con su libro Economía de los no economistas. Hombre, Carlos algo de economía sabe, ¿no? O sea que tú no estás incluido en estas cosas. Que me deje entrar en alguno de estos libros alguna vez. Sí. Carlos, hacías una descripción y es que es verdad. El tema de intentar culpar ahora, no, es que son esos malditos liberales que llevan una especie de rabo colgando en un triángulo al final y cuernos. Yo simplemente por explicar un poco, lo que estos malditos liberales piden o pedimos es que el Estado no derroche nuestro dinero. Este gobierno ha dejado 98.000 millones de euros de números rojos en el último año, solo en el último año de déficit, que no se endeude por nosotros. Este año lanza al mercado de emisiones por casi 200.000 millones de euros en deuda, estos maravillosos socialistas, y que recorte sus gastos y que deje de colarnos políticos en empresas, cargos y demás. Esta maravilla de gobierno ha colado 300.000 empleados públicos más mientras la gente se iba al paro y tiene en estos momentos más de 5.000 sociedades entre gobierno, administraciones autonómicas y demás, 5.000 sociedades coladas como auténticos resquicios suyos donde colocar a su gente. Entonces, bueno, pues que cada uno que elija, ¿no? Ahora, yo viendo el percal y viendo que esto no varía, o sea, pasan los días, pasan los meses y no varía. España en estos momentos, llevando el rumbo que lleva, puede ir detrás de Portugal. ¿Tenemos ese riesgo real? Yo creo que si no hay crecimiento, sí. Por eso todas mis esperanzas son que la economía crezca. ¿Por qué? Porque apuntaste muy bien el problema. El gasto público es como es de esas ruedas dentadas que giran con mucha facilidad en una dirección, pero es muy difícil que giren en la otra. Cuando subes los impuestos y subes los gastos, después es muy complicado que se reduzcan. Pensemos, por ejemplo, en los ayuntamientos, nuestros ayuntamientos. Tantos de ellos que dicen, y tienen razón, que ya no tienen dinero para pagar las nóminas. Claro, lo que no dicen es que las inflaron, por lo que tú comentas, durante los 15 años de larga expansión. Es muy complicado reducir el gasto. Entonces, cuando se te derrumba la recaudación, como nos ha pasado en estos años de muy bajo crecimiento o de decrecimiento económico, te encuentras con una recaudación que se hunde, un gasto que no puedes contener, explota el déficit y la deuda. Eso, en el momento que sigas estancado, estalla. Ricardo. Esto del liberalismo, como lo habéis introducido, es que es un poco como lo de la revolución pendiente. Es decir, siempre Ricardo va a sacar la ristra de ajos en cualquier momento. Sí. Los liberales... Huele mucho a azufre. No, es que me hace gracia. Hoy está rodeado, los Ricardo, ideales, total. Los ideales del no Estado, en definitiva, es el ideal comunista también. De ahí hay una, histórica, por otra parte, porque hoy día no tiene sentido. Pero me hace gracia esto porque realmente, permanentemente, digamos que hay un horizonte al que nunca se llega. Si nos hicieran caso a los liberales, pues igual a la revolución pendiente, luego realmente sois liberales, pero cuando hay que intervenir en algunas cosas, pues tampoco hacéis ascos, lo cual está bien. Así que os aproximáis. Nosotros que sí que hacemos ascos. Os aproximáis algún gobernante y otro, pero nosotros... De la revolución pendiente. Es decir, cuando nos dejen a nosotros, esto lo arreglamos. Ya como nunca va a llegar. Nosotros la política vamos a lo práctico y aprovechando que está el profesor aquí, ¿no? Bien, yo creo que ha dicho sobre el tema de Zapatero, no se atreve a decir su pensamiento económico. ¿Y cuál es el de Rajoy? Primero vamos a hablar de lo que has dicho, que me parece muy interesante, la cuestión de el comunismo y los liberales intervencionistas. Esto de que hagas una equiparación entre el comunismo y el liberalismo por su hostilidad al Estado es como mínimo una osadía, ¿no? Muy bien. Porque lo que hace el comunismo es pretender llegar a una especie de utópico Estado inexistente sobre la base de violar la propiedad privada y los contratos voluntarios, mientras que el liberalismo se basa precisamente en defender propiedad privada y contratos voluntarios. Eso es que el solapamiento me parece decía el final, que es ilegítimo. No está. En cuanto a que los liberales pedimos intervención cuando nos conviene, a mí que me registren. Quiero decir, el libro anterior a este, que se llama Una crisis y 5 errores, que escribí con mi colega Juan Ramón Rayo, ahí tenemos un capítulo donde explicamos lo que había que hacer en la crisis económica y bancaria y no era rescatar a los bancos. Así que mira para otro lado, pero no para mí. En el caso de la indefinición de Rajoy, aquí me viene bien para seguir hablando de mi libro, que es el objetivo. Hombre, ¿no? Cariño, esto es importante. Aquí hay un capítulo, porque aquí se trata de retórica económica, hablo de las películas de John Ford, como hablábamos antes, pero también hablo de la religión, de la encíclica Centésimos Annus, hablo de El mercader de Venecia, que me parece una obra interesantísima para aprender economía y también derecho, por supuesto, y tengo un capítulo titulado Retórica antiliberal, 2 casos, que te recomiendo entusiastamente. A ver si conseguimos un comprador más para el libro. Venga, este capítulo te lo recomiendo entusiastamente porque lo que hago es analizar el lenguaje económico tanto del PSOE como del PP.
Y no te sorprenderá que mi conclusión es que son muy parecidos en su indefinición. O sea que la respuesta es esa. Jorge. Yo soy uno de esos no economistas a los que va dirigido el libro, de que me encanta no tanto hablar, pero sí escuchar de economía. Así que voy a aprovechar, si me permitís, para hacer una pregunta que es esos conceptos que no entiendo bien como no economista y que tampoco entiendo muchas veces cuál es la postura de algunos de los liberales al respecto. Y tiene mucho que ver con la actualidad. Hace muy poquito, en los últimos días, hemos sabido que la Comisión Nacional de Mercado de Valores es posible que haga un poco la vista gorda sobre uno de los aspectos de la Ley de Economía Sostenible que tiene que ver con las retribuciones de los grandes consejeros de las empresas más grandes de este país, que, según algunos, son los responsables que nos han llevado a parte de la crisis y que ahora es muy posible que se vayan a llevar una buena cantidad de dinero amparándose en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no va a aplicar uno de esos aspectos de la ley que obligaba a que fuesen transparentes esas retribuciones y además estuviesen votados dentro del Consejo de Administración de manera muy transparente y muy visible. Yo no sé cuál es tu opinión al respecto de una cosa que es tan sensible para la población de a pie, para los no economistas como nosotros. Me parece muy importante la pregunta porque, claro, esta idea de que los consejeros de las empresas nos han llevado a la crisis, pues habrá que ver de quiénes. Quiero decir, cuando tú consideras que la crisis es financiera y bancaria, como se ha visto, el dinero y la banca son de las actividades más reguladas de la historia. O sea, no podemos ni recordar cuándo el dinero fue una cosa libre. Me gusta mucho recordar ¿Se puede citar aquí al Evangelio o está prohibido? No, vamos, aquí hay no, digo, libertad como están arrancando absoluta. Crucifijos, vale. Puedes hablar lo que quieras, puedes citar las Sagradas Escrituras las veces que quieras. Qué alivio, estaba pasándolo fatal. La famosa frase, dada a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, hay una moneda de por medio, ¿no? Puesto que Jesús le pide a un hombre una moneda y el hombre le da un denario, que era una moneda de plata. En la cara del denario estaba el César, tú. Hace 2000 años, miren estos tíos metidos en el Estado en la moneda. Y cuando está dicen, no, los consejeros de los bancos libres. No, mire, está todo regulado. Y todo es público, ¿no? Entonces, en la cuestión de los consejeros hay que diferenciar muchísimo aquellos que sean de empresas públicas condicionados o determinados por el poder y consejeros de empresas privadas. Si yo monto una empresa privada y te nombro a ti, Eli, de consejera, y si los accionistas decidimos que él iba a cobrar 45.000 millones de euros por minuto, pues que te gustaría... Me apunto, pero ya. La codicia, cariño. Yo no mencionas a Álvaro de Molière aquí, pero en fin, yo si me apunto decidimos a ese eso, capítulo. es nuestra decisión. Y si nos equivocamos, pagándole a él una retribución que no merece, pues quebraremos y será nuestra responsabilidad. Bueno, entonces que hay que diferenciar completamente una cosa que otra. Y después, si los consejeros de los bancos cobran mucho, hay que ver por qué. ¿Por qué será que esa actividad cobra mucho más que otra? Que el comercio, o los editores de libros, o los fabricantes de tornillos. ¿Qué tendrá esa actividad que no tienen los fabricantes de tornillos? Y si lo buscas, perdón, termino ahora. Si lo buscas, vas a ver que lo que hay es una intervención pública. Pero si se equivocan en esa línea, lógicamente, de responsabilidad, pues se equivocan y perjudican a todo el mundo. O sea, que eso de que, claro, son accionistas, ¿verdad? Los he nombrado yo a los miembros del Consejo de Administración, bueno, pues solamente se limita, que sería discutible, porque si tú por tu mala acción llevas a la ruina a una empresa, aunque sea tuya, bueno, y los trabajadores, eso de que no tienen responsabilidad, no, yo hago lo que quiero con mi empresa. Ricardo, eso no debería de ser así. Digo, no debería de ser así. Si esas personas han tomado decisiones tan erróneas que han llevado a una gran crisis, lo mínimo es la cárcel. ¿Y usted no es partidario de que estas personas vayan a la cárcel? Esta respuesta es tuya, ¿no? ¿Me dejas que entre? No, voy a quedar con Esta ya me la sé. Ya me lo ha dicho. Fíjate el lenguaje que tú mismo has utilizado. Toman decisiones erróneas. A ver, es que no son decisiones ilegales. Es que lo que tú estás justificando es la intromisión del Estado a decidir qué es bueno y qué es malo. Lo que tú estás justificando es que el Estado se convierta en San Estado que decide por sus ciudadanos qué es bueno y qué es malo. Si la actitud que ha tomado un empresario es ilegal, no errónea, con todo el peso de la ley sobre el empresario y sobre el político. Pero es que estamos hablando de un sector, hoy salía la noticia este último día de que ha absorbido un 17% más de créditos el Estado del todo el dinero que estaba circulando que tendría que haber ido a pymes, a empresarios que se levantan a las 7 de la mañana para levantar su persiana e intentar mantener un negocio donde tienen metido a 3 o 4 personas a los cuales están teniendo que mandar al paro, porque San Estado está absorbiendo el dinero para ser el que acierta por todos nosotros. Oye, en fin, y nos manda al paro. Este debate lo voy a trasladar ya a la tertulia, porque es el tiempo de entrevista de don Carlos Rodríguez
provocado Brown, él, ha en dicho, fin. contéstale Sí, tú. sí, pero nos quedan 2 minutos. Ríndete. Nos han Otra quedado palabra 2 minutos por delante. Venga, una palabra más. Dice, ha provocado. Carlos ha defendido el liberalismo, que es defender el dinero de la gente. Dice, ha provocado. Es que estamos en ese país. Estamos provocando. Estamos en este país. Bueno, pues lo que sí provoca Carlos Rodríguez Brown con este libro, Economía de los no economistas, es que todos pensemos y que nos demos cuenta de que detrás de la política, de la cultura, de la religión, hay un pensamiento económico. Yo sé que a ti te gustan mucho los tangos, Sí. Carlos. Si tuvieses que poner uno, vamos a poner brochecito de oro al programa, si tuvieses que poner uno como leitmotiv, como música de fondo de Zapatero, ¿con cuál te quedas? ¿Con Adiós muchachos? ¿Con Cuesta Abajo? ¿Con Cambalache? En fin, alguno que la... Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Bueno, el próximo día bailamos. Después de Sí, esto, cariño. bailamos. Pero sin estos tres, Debías- sin estos tres que nos sobran, incluso el liberal. Oye, Yo que toco el toque- violín, que toquen el violín, Yo toco el violín. eso te iba a decir. Bueno, en el próximo libro, un CD Desde con luego, tangos así al será. lado, ¿eh? Economía de los no economistas, Carlos Rodríguez Brown. Yo se lo recomiendo vivamente. Ya saben, siempre se lo digo, yo de economía más bien poquito. Bueno, pues con este libro lo he entendido absolutamente todo, Carlos, que ha sido un placer Igualmente. tenerte aquí. Me debes una foto con pelo. Sí, y la un tengo, la tango tengo en casa. Y un tango con público. Vale. Muchísimas gracias. Ricardo, Gracias, un placer. Jorge, Hasta Carlos, otra. muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes también por habernos hecho compañía este ratito. Mañana más, a las 8:30. No se olviden, en Telemadrid, aquí estaremos en el Círculo. Hasta entonces, aprovechen a tope este martes, que a estas horas, ya saben, todavía está casi sin estrenar.